Mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo como contadora en una firma importante. Mi vida era bastante normal hasta hace 3 meses, cuando todo cambió por completo. Mi abuela María, quien me crió después de que mis padres fallecieran en un accidente cuando yo tenía 8 años, falleció hace 6 meses. Fue un golpe devastador para mí, ya que ella era más que una abuela, era mi madre, mi mejor amiga y mi consejera. Mi esposo David y yo llevábamos casados 5 años. Él siempre se había mostrado comprensivo con mi dolor por la pérdida de mi abuela, o al menos eso creía yo. Lo que no sabía era que mientras yo lloraba la pérdida de mi única familia verdadera, él estaba tramando algo con su hermana Clara. La casa de mi abuela, una hermosa propiedad colonial en el centro histórico de la ciudad, había quedado cerrada desde su fallecimiento. Yo no me sentía emocionalmente lista para lidiar con sus pertenencias o decidir qué hacer con la propiedad. David parecía entenderlo y nunca me presionó al respecto. Un día, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí una llamada que cambiaría todo. ¿Señora Elena? Soy el abogado García, representante del patrimonio de su abuela María. Sí, dígame. Necesito verla urgentemente. Ha surgido una situación preocupante con la propiedad de su abuela. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de situación? Preferiría discutirlo en persona. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Acordé reunirme con él a las 5 de la tarde. Durante todo el día, no pude concentrarme en el trabajo. Cuando llegué a su oficina, el abogado García me recibió con una expresión grave. Señora Elena, ¿está usted al tanto de que su esposo ha iniciado el proceso de venta de la propiedad de su abuela? Me quedé helada. ¿Qué? Debe haber un error. David no puede vender esa casa, no es suya. El abogado sacó unos documentos. Me temo que ya ha firmado un contrato de compraventa con su hermana Clara por 100,000 pesos. Utilizó un poder que usted aparentemente le otorgó. Yo nunca le di ningún poder. Mi voz temblaba. Eso me temía, dijo el abogado, porque el poder parece ser falsificado. Además, hay algo más que debe saber. Sacó otro sobre, más antiguo, con el sello de mi abuela. Su abuela me dejó instrucciones específicas de entregarle esto 3 meses después de su fallecimiento. Creo que llegó en el momento preciso. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta y varios documentos legales. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay algo importante que debes saber sobre la casa. No es solo una propiedad familiar. Es parte de un desarrollo histórico protegido y tiene un valor real de 2.5 millones de pesos. Además, debajo de la biblioteca, en la caja fuerte tras el cuadro de las rosas, la combinación es tu fecha de nacimiento, encontrarás documentos que prueban que la propiedad no puede ser vendida sin la aprobación del Consejo de Patrimonio Histórico. Mantenía esto en secreto porque quería protegerte. Sabía que habría personas que intentarían aprovecharse si conocían el verdadero valor. Todo es tuyo, mi niña. Úsalo sabiamente. Con amor eterno, abuela María. Mientras leía la carta, las lágrimas corrían por mis mejillas. El abogado García me miró con compasión. Señora Elena, tenemos que actuar rápido. Su esposo y su cuñada están cometiendo fraude, y tenemos las pruebas para detenerlos. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de David. Ya vendí esa vieja casa de tu abuela a Clara. Son 100,000 pesos, más de lo que vale ese montón de ladrillos viejos. No te preocupes, ella nos dejará visitarla cuando queramos. Sonrisa con ojos felices. Miré al abogado García, secándome las lágrimas. Mi tristeza se había convertido en determinación. ¿Qué necesitamos hacer primero? El abogado sonrió. Primero, vamos a hacer una visita a esa caja fuerte. Y después, bueno, su esposo y su hermana están a punto de aprender una lección muy costosa sobre el karma. Me levanté, agarrando con fuerza la carta de mi abuela. David y Clara no tenían idea de lo que estaba por venir. Mi abuela siempre decía que la justicia llega cuando debe llegar, y este era el momento perfecto. Esa misma tarde, el abogado García y yo nos dirigimos a la casa de mi abuela. Mientras conducíamos, no pude evitar pensar en todas las veces que David había insistido en acompañarme cuando visitaba la propiedad. Ahora todo tenía sentido. Estaba evaluando la casa para su hermana. Al llegar,
Encontramos a Clara en el jardín delantero, midiendo las ventanas con una cinta métrica. Cuando me vio, su expresión cambió de sorpresa a una sonrisa condescendiente. Elena. ¡Qué sorpresa! David me dijo que ya sabía sobre la venta. ¿No es maravilloso? Mantendré todos los recuerdos de la abuela intactos, no te preocupes. El abogado García dio un paso adelante. Señora Clara, soy el representante legal del patrimonio. Me temo que tenemos que discutir algunas irregularidades en esta transacción. Clara palideció. No sé de qué está hablando. Tengo un contrato firmado. Un contrato basado en un poder falsificado, respondí, mi voz firme. Necesitamos entrar. Esta sigue siendo mi propiedad. Clara intentó bloquearnos el paso. No pueden entrar. Llamaré a David. Llámelo, dijo el abogado García. De hecho, sería mejor tenerlo aquí para lo que viene. Entramos a la casa mientras Clara llamaba frenéticamente a su hermano. Me dirigí directamente a la biblioteca, el lugar donde pasé tantas tardes leyendo con mi abuela. El cuadro de las rosas seguía ahí, tan hermoso como siempre. Con manos temblorosas, moví el cuadro y revelé la caja fuerte. Introduje mi fecha de nacimiento, 14 de marzo de 91. La caja se abrió con un suave clic. Dentro encontramos exactamente lo que mi abuela había mencionado: documentos del Consejo de Patrimonio Histórico, valoraciones oficiales, y algo más, un diario. No puedes tocar nada. Clara gritó desde la puerta. Esta casa es mía. David llegó minutos después, entrando a la biblioteca como si fuera el dueño del lugar. Elena, ¿qué estás haciendo aquí con un abogado? Ya te dije que vendí la casa. Deberías estar agradecida, 100,000 pesos es más que suficiente. Suficiente. Abrí el informe de valoración. Esta propiedad vale 2.5 millones de pesos, David. Y aquí está la prueba. Su rostro se transformó. Imposible. Hice mi investigación. ¿Tu investigación? El abogado García intervino. ¿Te refieres a cuando falsificaste el poder de tu esposa? ¿O cuando intentaste ocultar el estado de patrimonio histórico de la propiedad? Clara se dejó caer en un sillón. David, me dijiste que todo era legal. Cállate. David gritó. Elena, sé razonable. Somos familia. Clara necesita esta casa más que tú. Abrí el diario de mi abuela y comencé a leer. 15 de marzo de 2023. David vino hoy preguntando sobre el valor de la casa. Hay algo en su mirada que no me gusta. Elena confía en él, pero yo he vivido lo suficiente para reconocer la codicia cuando la veo. He tomado precauciones. David intentó arrebatarme el diario, pero el abogado García se interpuso. Señor David, le sugiero que se calme. En este momento, usted y su hermana están enfrentando cargos muy serios por fraude. Fraude. Clara chilló. David me prometió que todo era legal. Ya gasté 20,000 pesos en planes de renovación. Me volví hacia ella. ¿Planes de renovación? Esta es una propiedad protegida. Cualquier modificación requiere aprobación del consejo. No. 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 Clara comenzó a llorar. David, dijiste que podía convertirla en un restaurante. El abogado García sacó su teléfono. Creo que es momento de llamar a las autoridades. Espera. David se acercó a mí, su voz suplicante. Elena, podemos arreglar esto. Eres mi esposa. Piensa en nuestro matrimonio. Lo miré fijamente. Este hombre, que había compartido mi cama durante 5 años, que me había consolado cuando murió mi abuela, había estado planeando robarme todo este tiempo. Tienes razón, David. Debo pensar en nuestro matrimonio, y en cómo va a terminar. En ese momento, sonó el timbre. El abogado García sonrió. Ah, justo a tiempo. Esos serían los oficiales de la Unidad de Fraudes Inmobiliarios. Les envié toda la documentación esta mañana. David y Clara se miraron con pánico. Mi esposo intentó correr hacia la puerta trasera, pero 2 oficiales ya estaban entrando por ahí. David Martínez y Clara Martínez, anunció uno de los oficiales, necesitamos que nos acompañen para responder algunas preguntas sobre un intento de fraude inmobiliario. Mientras los oficiales se llevaban a mi esposo y su hermana, me senté en el viejo sillón de mi abuela. Entre las páginas de su diario,
Encontré una nota adicional que me hizo llorar. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. Recuerda siempre que el verdadero valor no está en la casa ni en el dinero, sino en la dignidad y la justicia. Te crié para ser fuerte, y sé que harás lo correcto. El abogado García se sentó frente a mí. Señora Elena, esto es solo el principio. Tenemos mucho trabajo por hacer. Me sequé las lágrimas y asentí. Mi abuela me había dejado más que una casa valiosa, me había dejado las herramientas para descubrir la verdad y la fuerza para enfrentarla. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y revelaciones. La investigación policial destapó algo mucho más grande de lo que imaginábamos. David y Clara no solo habían intentado estafarme con la casa de mi abuela, habían estado planificando esto durante años. Los investigadores encontraron correos electrónicos que se remontaban a 3 años atrás, donde discutían cómo conseguir la propiedad. Señora Elena, me dijo la detective Ramírez mientras revisábamos los documentos, su esposo incluso investigó cómo invalidar el testamento de su abuela antes de que ella falleciera. Me sentí enferma. ¿Cómo pudo? Hay más, continuó la detective. Encontramos evidencia de que intentaron sobornar a un tasador para que subvaluara la propiedad. El abogado García, que se había convertido en mi mayor apoyo durante este proceso, asintió gravemente. Por eso insistían en el precio de 100,000 pesos. Querían que pareciera una valoración oficial. Mientras la investigación avanzaba, los padres de David aparecieron en mi oficina una tarde. Elena, por favor, suplicó mi suegra. David cometió un error, pero es tu esposo. Clara tiene 2 niños, no puedes dejar que vaya a la cárcel. Me mantuve firme. ¿Un error? Falsificaron documentos, intentaron robarme millones, y han estado planeando esto por años. Eso no es un error, es un crimen. Mi suegro intentó una táctica diferente. Podemos pagarte los 100,000 pesos ahora mismo. Olvida todo esto. ¿Cómo Clara olvidó mencionar que ya había vendido planos de renovación a inversores? Respondí. La detective Ramírez me mostró los contratos. Se fueron furiosos, amenazando con hacer mi vida imposible. Pero ya no tenía miedo. Una semana después, llegó el día de la audiencia preliminar. David y Clara se declararon inocentes, pero las pruebas eran abrumadoras. El juez ordenó que se mantuvieran en custodia debido al riesgo de fuga. Fue entonces cuando Clara se quebró. Fue idea de David, gritó en plena corte. Él me convenció. Me dijo que Elena era débil, que podíamos quitarle todo porque estaba demasiado deprimida por su abuela para darse cuenta. David la miró con odio. Cállate. Tú fuiste quien sugirió falsificar el poder. El juez golpeó su martillo. Orden en la corte. Mientras los oficiales se los llevaban, me quedé pensando en las palabras de Clara. David me había visto débil en mi momento de mayor dolor. Había usado mi confianza y mi duelo como armas contra mí. 3 meses después, se llegó a un acuerdo con la fiscalía. David y Clara se declararon culpables de fraude inmobiliario, falsificación de documentos y conspiración. David fue sentenciado a 5 años de prisión. Clara recibió 3 años, con la posibilidad de libertad condicional después de 1. Ambos fueron ordenados a pagar restitución completa por los gastos legales y daños emocionales. El día que se dictó la sentencia, encontré una última nota en el diario de mi abuela que no había visto antes. El verdadero patrimonio que te dejo, mi Elena, no es esta casa ni su valor. Es la fuerza que siempre has tenido dentro de ti. Algunos verán tu bondad como debilidad, pero recuerda, la bondad consciente, la que conoce su propio valor y mantiene sus límites, es la forma más poderosa de fuerza que existe. Hoy, 1 año después, la casa de mi abuela es un museo histórico y centro cultural. Utilicé parte del valor de la propiedad para crear una fundación que ayuda a víctimas de fraude familiar y ofrece recursos legales a personas vulnerables. David cumple su sentencia, y ocasionalmente recibo cartas suyas pidiendo perdón. Las guardo sin abrir en la misma caja donde conservo el diario de mi abuela. Algún día, quizás las lea. Por ahora, estoy enfocada en construir mi nuevo futuro. Clara, desde prisión, envió una carta de disculpa genuina y está trabajando con la fiscalía para prevenir fraudes similares. Sus hijos vienen al museo regularmente, me aseguro de que conozcan la verdadera historia de su bisabuela María,
una mujer que construyó un legado de fuerza y sabiduría. Los padres de David intentaron demandarme por destruir a su familia, pero el juez desestimó el caso y los obligó a pagar mis costos legales. Ahora evitan el centro de la ciudad por completo. En cuanto a mí, he aprendido que la familia no es solo quien comparte tu sangre o tu apellido, es quien honra tu confianza y respeta tu dignidad. El otro día, mientras guiaba un tour por el museo, una niña pequeña me preguntó por qué había tantas fotos de rosas en la casa. Le sonreí y le conté sobre mi abuela, que cultivaba rosas no solo por su belleza, sino porque decía que las rosas nos enseñan una lección importante. La misma planta que tiene espinas para protegerse, puede crear algo hermoso cuando se siente segura. Como tú, dijo la niña sabiamente. Me reí, pensando en lo mucho que mi abuela habría apreciado esa observación. Así que aquí estoy, cultivando mi propio jardín de rosas, metafórica y literalmente. El jardín de mi abuela sigue floreciendo, y cada rosa me recuerda que la justicia, como las flores, requiere tanto fuerza como paciencia para crecer. Y sí, algunas veces necesitas mostrar tus espinas para proteger lo que es valioso. Gracias por mirar. Suscríbete al canal si te gusta esta historia. Nos vemos en el próximo video.